Bien, buenos días. Vamos a continuar. Hemos visto cómo las bases del lenguaje ADA, la anterior clase, y ahora vamos a ver la programación de grandes sistemas. ¿Qué característica tiene un sistema grande para programación en tiempo real? Entonces vamos a tratar de repasar los elementos de los lenguajes de programación que facilitan la realización de sistemas grandes. Se verá cómo usar módulos o paquetes para descomponer un sistema y abstraer los detalles de realización. Los módulos o los paquetes son un conjunto de programas que se integran entre sí los programas para poder formar un gran sistema. Veremos también cómo realizar componentes de software que se puede reutilizar en varios sistemas. Hay una parte de la ingeniería de software que trata de la programación orientada a componentes. Dice, por ejemplo, que una parte de un sistema es un componente que tiene una función bien definida. Entonces el sistema completo es un conjunto de componentes que están entre ellos enlazados. Bien, entonces, ¿cuál es el contenido? Es una introducción, ocultamiento de información. Esto viene a ser lo que se utiliza las clases privadas para que la información no sea vista a nivel de código, sino a nivel de servicio. Tipos abstractos de datos, compilación separada de los diferentes componentes o elementos. Como nosotros formamos objetos, los objetos nos sirven para hacer separación de componentes, reutilización de código y programación en C. ¿Qué vienen a ser dos conceptos que son relacionados, pero que no son exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos descomposición. ¿Qué es la descomposición? Es la división de un sistema complejo en componentes más sencillos, hasta conseguir que cada componente pueda ser comprendido y realizado por una o varias personas. Ese diseño descendente, ¿no? Es dividir un sistema complejo en componentes más sencillos hasta conseguir que cada componente pueda ser comprendido y realizado por una o varias personas de diseño descendente. ¿Cuándo se da este tipo de diseño? En una empresa grande se descomponen las diferentes funcionalidades de un software. Entonces, cada persona o cada equipo de trabajo, de ser conveniente que no sea solo una persona, sino un equipo de trabajo, desarrollan esa parte por separado. Asimismo, cada equipo que desarrolla una parte del sistema desarrolla las interfaces, es decir, las comunicaciones que pueden tener con otros sistemas. Ya, también tenemos nosotros lo que es la abstracción. Bien, ¿qué es la abstracción? Especificación de los aspectos esenciales de un componente, dejando que más adelante su diseño sea detallado, es un diseño ascendente. Aquí en vez de dividir todo cada parte del software en diferentes subsistemas, lo que se hace es que se hace una abstracción y después se detalla cada una de las partes, ¿no? Bien, aquí tenemos un gran sistema. Este sistema se lo divide en diferentes partes, ¿no?
Cada una de las partes de este gran sistema es desarrollado por un equipo distinto. Ya, esto viene a ser lo que viene a ser descomposición. Ahora, si yo tengo este gran sistema, lo que yo hago en un pedacito, simplemente hago esto. Y después esto viene a ser la definición abstracta, ¿no? Esta es una definición abstracta. Y ya para más adelante se lleva a cabo la implementación de cada una de las partes del sistema software, ¿no? Se lo implementa después, lo definimos como si fuera un todo, pero solamente la definición. No es que se, no es que se programe todo, ¿no? Junto. Y después ya se programa por separado los detalles. Esto aquí viene a ser la abstracción. En este caso, cada parte es desarrollada de forma independiente y entre cada parte hay interfaces de comunicación para que interactúen los diferentes componentes del sistema, ¿no? Entre sí. En cambio aquí hay un programa principal y la interacción se hace así como si fueran todas partes inicialmente del sistema grande y cada parte de la definición llama a su parte de implementación del sistema. Entonces esas serían las dos visiones que tenemos para hacer un programa separado en componentes. Bien, ¿qué viene a ser un módulo? Un módulo es una colección de declaraciones de tipos, objetos y operaciones relacionadas entre sí. Cada una de esas partes del sistema se puede llamar módulo si se lo ve como una colección de tipos, objetos y operaciones relacionadas entre sí. Si se lo ve como una colección de archivos o programas, se llama paquete. Los módulos permiten encapsular parte del sistema mediante interfaces bien definidas. ¿Qué es una interfaz? Dentro del módulo está toda la programación y la interfaz permite hacer llamadas desde fuera del módulo a esa programación que está dentro del módulo. Entonces los módulos permiten encapsular parte del sistema mediante interfaces bien definidas. Los módulos permiten utilizar algunas técnicas que facilitan el desarrollo de grandes sistemas. ¿Cuáles son esas técnicas que permiten facilitar el desarrollo de grandes sistemas? Tenemos ocultamiento de información, para que la información no sea conocida, la implementación, sobre todo desde afuera del módulo. Tipos de datos abstractos, es decir, que solamente se ve la definición, pero no el contenido. Y compilación separada, ¿no? Cada una de las partes se compila por separado y la otra parte la utiliza, ¿no? Eso sobre todo se hace cuando se hace una descomposición. Bien, vamos a ver ahora lo que se llama el ocultamiento de la información. Bien, los módulos permiten controlar la visibilidad de las declaraciones. ¿Qué significa controlar la visibilidad de las declaraciones? Ustedes, cuando hacen programación, pueden permitir o no que su código sea visto desde afuera, ¿no? Desde afuera del programa. Para ello, se distinguen entre interfaz visible, que es la especificación, y cuerpo invisible, que es la implementación, que contiene los detalles que no son visibles desde afuera. Es deseable poder compilar la especificación sin necesidad de escribir en el cuerpo.
Ejemplos, tenemos ADA, que le llama paquetes para el ocultamiento de información, y C tiene dos partes, que sí C está más orientado a la abstracción que a la descomposición, que se llaman los ficheros .h y .c. Bien, entonces, aquí por ejemplo, cada uno de estos, cada uno de estos se puede llamar paquete. 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 Tenemos este paquete, tenemos este otro paquete y tenemos dos paquetes más. Ahora aquí en cambio este sería mi archivo .h y cada uno de estos sería un archivo .c. De hecho, dependiendo del lenguaje, cada una de estas líneas puede ser un .h diferente, ¿no? Entonces, dependiendo del lenguaje, por ejemplo en C se hace de esta forma y en A se hace de esta forma. Lo que queremos nosotros es, cuando un sistema es muy grande, poderlo separar en partes más pequeñas, ¿no? Para que sea más fácil su implementación. Aunque hay que tener ciertas consideraciones, como las interfaces que tengan para comunicarse las diferentes partes y el nivel de extracción que tiene que haber antes de la implementación. Bien, entonces bueno, eso es el ocultamiento de la información, que solo se vea lo que es necesario y no ver todo el código, ¿no? Normalmente lo que queremos es que se vean interfaces. Un paquete en ADA tiene dos partes: la especificación, que contiene únicamente declaraciones visibles de otra parte del programa, que es la interfaz del paquete, y el cuerpo, que tiene todos los detalles invisibles desde afuera. Todos los identificadores definidos en la especificación son visibles a la vez, ¿no? Entonces se puede ver lo que está en la especificación, pero no en el cuerpo. Hay una relación formal entre la especificación y el cuerpo, obviamente, porque aquí simplemente son interfaces o definiciones y acá en el cuerpo está la implementación del código. Aquí tenemos la definición de un paquete. Greetings o saludo.ads es un paquete ADA. Entonces tenemos el paquete que se llama Greetings, ¿no? Ya que se implementan los procedimientos para saludar. Los procedimientos son hello y goodbye, ¿no? Y aquí end greetings, ¿no? Ahí acaba el paquete greetings. Esto contiene información de la especificación de los dos procedimientos y los cuerpos van en el cuerpo del paquete, ¿no? Aquí solamente estamos haciendo la especificación del paquete. Aquí tenemos el paquete greetings ADB. Fíjense.
.ads viene a ser la cabecera, ya debe viene a ser el cuerpo. Aquí tenemos el package body, ya simplemente se pone package, greeting is, y acá fíjense que necesita usted importar clases que ya existen como el ada.textio y use ada.textio, ¿no? Aquí se importa el paquete ada.textio y aquí lo que hace es procedure hello, is begin, put line hello y fin de hello, y simplemente lo que hace es mostrar ya sea hello o goodbye eh, cada uno de estos programas ya implementados, ¿no? Cuerpo de los programas y end greetings. Fíjense que no es un código complejo de entender, pero si hay otro equipo de desarrollo que quiere utilizar este paquete, solo va a ver esto, ¿no? No va a ver esto de aquí, no va a ver la implementación. Obviamente en este ejemplo son solo dos mostrar, es un código similar a Hola Mundo, pero imagínense un sistema grande de verdad, aquí va a haber cálculo, qué sé yo, de impuestos, de vacaciones, etcétera, y acá solamente él va a ver su nombre y los parámetros que necesita para llamar. Y esto es lo que van a ver los otros equipos o programadores, y esto es lo que va a estar internamente que solo el desarrollador del software va a conocer. Bien, ¿cómo se usan los paquetes? Los identificadores declarados en la especificación van cualificados con el nombre del paquete. Por ejemplo, se hace un greetings.hello. Entonces, para llamarlo es igual que llamar a otra. Por ejemplo, acá nosotros llamamos a otro paquete que ya existe en ADA, el ada.textio. Y acá llamamos a greetings, ¿no? Que es un código desarrollado por otro equipo de desarrollo, pero que nosotros vamos a utilizar. Que lo vamos a utilizar en nuestro programa, ¿no? Tanto el hello como el goodbye están haciendo llamadas de greeting, ¿no? Como está definido. Este se llama un procedure que se llama greet, ¿no? Bien. Vamos a ver los tipos de datos abstractos. Los tipos de datos abstractos sirven para tener un mismo nombre, pero que dependiendo del caso haga una operación u otra diferente. Es decir, que no haga siempre lo mismo, ¿no? El tipo de dato abstracto. Solamente se define de forma parcial el tipo de datos y después se implementa ya de forma detallada en diferentes opciones. Un tipo de dato abstracto, talla extra data, es un tipo de datos declarado conjuntamente con un conjunto de operaciones primitivas, es decir, tiene una implementación parcial. Los detalles de representación de tipo se ocultan y se dice que es privado esos detalles de implementación. Los detalles sobre la representación del tipo van en la parte privada de la especificación del paquete. La parte privada define la interfaz física del paquete y es invisible desde afuera del mismo. Lo utiliza el compilador para crear objetos de tipo de datos abstracto. Los tipos limitados no tienen operaciones predefinidas. Los demás tipos privados tienen predefinida la asignación con dos puntos igual y la igualdad con el igual. Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de dato que se llama cola, ¿no? En estructura de datos seguramente han visto cómo definir cola. Entonces tenemos un paquete que se llama coeves o cola, es un tipo de dato abstracto. Y acá se le dice, ¿no? El tipo de coeve o cola es limit private. Acá le estoy diciendo que es abstracto. Operaciones primitivas, tenemos el constructor, el create, el empty, para ver si es que la cola está vacía o no, el insert, para insertar un elemento dentro de la cola, que es de entrada y salida de la cola, es decir, se va a modificar, y el remove, para eliminar un elemento que es de salida cuando lo elimine de la cola que se va a modificar, ¿no? Entrada y salida. Entonces,
Tenemos esta la definición de un tipo de dato abstracto cola. Después tenemos acá esta parte, son las operaciones primitivas, pero acá hay una parte que se llama private o privado, ya que continúa aquí al paquete jueves. Estas declaraciones no son visibles desde afuera del programa. Por ejemplo, hay un type web nodes, hay un web node pointer que es de acceso de web nodes, es decir, su puntero, su enlace simbólico a web nodes. Y el tipo de dato web nodes es un registro que tiene dos atributos, ¿no? Contenido, que es de tipo elemento, index, que es de tipo puntero. Aquí se acaba la definición de este web node, de este registro, y el tipo de datos cola es limitado, ¿no? Es restringido. Entonces lo que tiene un front es el puntero al último elemento y un back, que es el puntero al último elemento, ¿no? Está acá el puntero al primer elemento. Y también se acaba aquí la definición y se cierra la cola, ¿no? Entonces esta parte de aquí, estas definiciones de estos tipos, de tipo cola y el tipo nodo de cola, no son visibles desde afuera del programa. Lo que puede ver es esto nada más: crear, si está vacía, insertar o eliminar un elemento. Esto aquí no lo puede ver. Entonces acá tenemos después su implementación, el package body Queves is, y ahí está la implementación. Y acá cuando se usa Queves tenemos dos elementos de tipo cola, Q1 y Q2, y un elemento E para ver si es que existe o no, o para insertar dentro de la cola para eliminarlo. Y si la cola no está vacía, la cola 1, lo que vamos a hacer es eliminar de la cola 1 el elemento e insertarlo en la cola 2 ese elemento, ¿no? Entonces, estamos utilizando esos procedimientos que son públicos, pero la parte privada, este de aquí, no se está llamando desde afuera, ¿no? Bien, aquí un ratito para que vean el uso de esa parte pública.
Bien, entonces continuamos. Vamos a ver lo que es la compilación por separado o compilación separada. Acá tenemos diferentes paquetes y cada uno se compila por separado. Y simplemente ya cuando están todos compilados se pueden llamar a todas las partes, ¿no? Si es que solamente se compila ciertos paquetes, entre estos que están compilados se pueden llamar y se pueden utilizar, no los que no están todavía compilados. Interesante compilar por separado los módulos de un programa grande. Conviene distinguir entre compilación independiente y compilación separada. ¿Qué es compilación independiente? Los módulos se compilan por separado, pero el compilador no comprueba las interdependencias, es decir, no comprueba que si es que yo llamo a otro paquete, eso esté implementado o no. La resolución de las dependencias se hace al montar el programa, ¿no? Es decir, cuando ya armamos todo, recién se comprueba si es que las dependencias están saldadas o no. Los errores aparecen al ejecutar el programa, ¿no? A veces llamamos con un tipo de dato indebido o a veces alguna parte no está saldada. Tenemos la compilación separada, que si bien cada parte del programa tiene su propio archivo compilado, su propio archivo objeto, el compilador aparte comprueba el uso de las definiciones de unos módulos en otros, ¿no? Es decir, que existan esas definiciones. Se puede detectar errores al compilar. Aquí tenemos que en ADA cómo se hace la compilación separada. Un programa grande se puede dividir en unidades de compilación. En ADA las unidades de compilación pueden ser especificaciones de paquetes, especificaciones de subprogramas. Los cuerpos y paquetes de subprogramas son unidades secundarias. La dependencia entre unidades se indica con la cláusula with. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando este paquete greeting, ¿no? Y lo utilizo dentro de este procedimiento grit que está en otro programa. Aquí se ve la compilación separada con GINAT, el compilador que sirve para compilar ADA. Tenemos tres archivos diferentes. Tenemos la cabecera, el cuerpo y el cuerpo de procedimiento que utiliza esto de acá. Y fíjense, primero se hace el que se utiliza, luego se hace el cuerpo, pero no es necesario compilar la cabecera y no importa el orden de la compilación. Para poder montar esto, se hace un bind y se hace un link grid para poder ya generar el código ejecutable de grids. Y también se puede hacer toda la vez con un head en make, si que está eso instalado. Bien, se puede crear una biblioteca de compilación. Forma parte de un programa y se almacena en una biblioteca de compilación las unidades, ¿no? Pueden ser paquetes, módulos o definiciones de diferentes cuerpos. La cláusula with establece la relación de dependencia entre las unidades de compilación. Se puede escribir y compilar las especificaciones antes de los cuerpos, ¿no? Se puede hacer solamente especificaciones sin cuerpo para ver que estén bien enlazados nada más entre ellos y después la compilación completa. El compilador comprueba que las interfaces son consistentes, es decir, que lo que yo llamo en el otro esté definido por lo menos. Esto es adecuado para implementar de hacia arriba, es decir, que solamente primero hacemos especificaciones y después ya vamos detallando el código. Es incompatible con el diseño descendente, con el diseño top-down. No está relacionado con ese tipo de diseño y los cuerpos dependen de las especificaciones siempre. Si hay una inconsistencia entre el cuerpo y la especificación, va a dar error. Aquí tenemos los diagramas de módulos.
Esto seguramente lo han visto en el sistema de información 1, en lo que es UML, que permite representar gráficamente las dependencias entre unidades de compilación, ¿no? Acá tenemos la especificación y acá en esto anaranjado viene a ser el cuerpo, ¿no? Y se ve que acá el despachador necesita de colas, ¿no? Necesita implementar el paquete colas para poder hacer el programa de despachador. Puede ser cola de transporte, puede ser colas de producto, etc. Y acá despachador o un vendedor, ¿no? Alguien que despacha los elementos que hay de la cola. Inge, disculpe. Sí, dígame. Recién nos estamos llevando la materia de Sistema de Información 1. Ya. No, no, tampoco no se preocupen mucho. Ya cuando se pongan a programar es lo que van a entender mejor, ¿no? Esta es una representación gráfica que se hace de dependencia. Tal vez lo han visto en programación 2 también, ¿no? Este tipo de dependencia. Sí, estoy bien. También tenemos nosotros, cuando hablamos de grandes paquetes, de grandes programas, perdón, lo que se llama los paquetes sin cuerpo. Los paquetes cuya especificación está completa y no tienen cuerpo. Por ejemplo, si solo se declaran tipos, constantes, variables. Aquí tenemos un tipo, un paquete que se llama definición de elevaciones o elevation definition. Es un tipo por ejemplo, tenemos el tipo elevation angle o ángulo de elevación, que es un dígito que es un conjunto de 5 dígitos que va a ir desde el -30 hasta el 90 grados. Tenemos también una constante que se llama máximo elevation, que va a valer 60. Y tenemos la elevación de ángulo actual, ¿no? Ahora fíjense, estas son solamente definiciones de tipos de datos, definiciones de variables y definiciones de constantes. Aquí tenemos un tipo de dato nuevo, aquí tenemos una constante y aquí tenemos una variable. Entonces, esas definiciones no necesitan ser implementadas. ¿Qué vas a implementar al otro lado si no hay ninguna cabecera de procedimiento función acá? Solamente queda el paquete de las definiciones. No hay un paquete de cuerpo. Tenemos una cláusula que se llama separate, que facilita la implementación hacia abajo. Se puede sustituir un cuerpo por un resguardo o stub que se compilará más tarde, ¿no? Acá tenemos un procedimiento principal. Definimos acá un tipo reading, un tipo de valor de control, y acá tenemos nosotros otro procedimiento que va a tener un parámetro reading y un parámetro de salida b que va a ser de control paluda. Y esto significa isEparate. Significa que este procedimiento está dentro de este procedimiento principal y después se va a programar, ¿no? Y acá está el principal, tenemos un bucle que no tiene ninguna condición, es decir, un bucle infinito que lo que va a hacer es obtener R del teclado, llamar al procedimiento convert y mostrar, ¿no?, cómo lo ha convertido el dato. Aquí tenemos el separate mind y acá se implementa en otro lado el convert, ¿no? Y el cuerpo del procedimiento convert ya está implementado en otro lado. No solamente se hace que en un lado esté toda la cabecera y en otro lado esté el cuerpo de todos los programas. También se puede hacer que en una implementación se crea un stub, es decir, un procedimiento secundario que va a ser implementado posteriormente, ¿no? Eso es lo que está haciendo aquí. Bien, los paquetes forman una biblioteca jerárquica. Jerarquía significa que hay una dependencia entre un elemento y otro, ¿no? Hay algunos elementos que son principales y otros que son secundarios. Cuando un programa se hace muy grande, puede haber conflictos de nombres entre unidades de programa. Para evitar esto, Ada tiene una biblioteca jerárquica. Un paquete P puede tener uno o más hijos, ¿no?, de P de Q, por ejemplo.
La especificación P.Q es una extensión de la especificación de P. En la parte pública solo se ve la parte pública de P. En la parte privada, P.Q, se ve también la parte privada de P. El cuerpo de P de Q implementa la extensión. Aquí también se puede ver la parte privada de P. Cuando se hace referencia a with P.Q, se importa también P. Use P.Q no implica use P. La jerarquía se puede hacer tan profunda como sea necesario. La especificación de los hijos depende de la del padre. ¿Para qué nosotros hacemos una jerarquía? Ya, por ejemplo, tenemos nosotros esta clásica definición de paquete, pero si yo quisiera tengo lo siguiente, ahora este paquete, por ejemplo, si este es el paquete P, este paquete internamente puede tener la definición de un paquete P.Q y esta definición va a llamar a un cuerpo que va a tener diferentes partes también. Va a tener diferentes partes. Entonces estoy haciendo una jerarquía, ¿no? Una cascada. Este es el programa principal. En programa secundario, este es el P.Q, pero ya el cuerpo o la implementación, ¿no? Ahí está la definición. Y están dentro de P. Ya, entonces, dentro de P.Q puede haber un P.Q.R, por ejemplo. Ya, entonces un paquete puede tener unos paquetes hijos más pequeños, ¿no? Porque no se olviden que esto estamos hablando de programas grandes, ¿no? Estamos hablando de programas grandes. Aquí tenemos un paquete jueves, extend is, función first, tiene una cola de entrada y devuelve un elemento, ¿no? Fíjense, el paquete original se llama jueves o colas y el paquete derivado o interno se llama extended, ¿no? Extendido. Entonces aquí está su definición y aquí está su implementación, ¿no? De ese paquete extended y puede utilizar los elementos tanto públicos como privados del paquete P, del paquete original del paquete jueves, ¿no? Por eso puedo utilizar jueves que era una parte privada del paquete jueves, ¿no? Acá en la parte privada está jueves. No lo puede ver nadie fuera de uno, ¿no? Pero como es su hijo, sí lo puede ver y puede utilizar jueves, ¿no? Entonces, este derivado de aquí puede utilizar las partes privadas de este. Este y este no pueden utilizar la parte privada de este, solo la parte pública, ¿no? Las interfaces que le da para trabajar. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí está llamando, ya está llamándolo, y lo está definiendo y aquí lo llama a jueves.extended. Y acá tenemos un procedimiento que se llama avanzado y avanzado llama a jueves, que trata de eliminar el primer elemento si es igual a algún valor, ¿no? Entonces puede utilizar también el procedimiento remove, ¿no? Que es si es que son iguales el primer elemento de la cola, entonces lo elimino, ¿no? Puedo yo llamar a los procedimientos que están dentro del jueves cuando yo utilizo el jueves.extended, ¿no? Este de aquí prácticamente va a heredar los elementos privados y públicos que tenga este de aquí.
aquí tenemos nosotros el módulo Advanced, que realmente lo que llama es AppQuery.extended, pero al ser una clase derivada o secundaria de Queries, es como si llamara a ambas clases, ¿no? Bien, tenemos también hijos privados. Sirven para entender la implementación de un paquete sin la necesidad de recompilar los clientes del padre. La especificación de un hijo privado es una extensión de la parte privada del padre. En esta especificación se ve la parte privada del padre, solo se puede ver la parte privada de la jerarquía del padre, ¿no? El cuerpo del padre, cuerpo de los descendientes públicos del padre, especificación y cuerpo de los descendientes privados del padre. Aquí tenemos un paquete privado que se llama queries.internal, fíjense. Este de acá es un paquete privado, ¿ya? Entonces tenemos un procedimiento que se llama copia, que tiene un elemento, y tenemos la cola que lo va a copiar ahí en el elemento E. Y se finaliza la definición del queries.internal, ¿no? Interno. Entonces el cuerpo del paquete se implementa el código del procedimiento copy. Y eso es privado, ¿no? Entonces acá tenemos diferentes, ¿no? Los hijos privados y los hijos públicos. Tenemos query extended. Este tiene un query extended debug. Este es un hijo privado. Tenemos queries, tiene su hijo público, que puede ser accedido por el cliente directamente, que se llama query extended, como lo hemos visto. Queries tiene un hijo privado que se llama queries internals. Este no puede ser accedido por el cliente, sino que tiene que crearse una instancia del objeto queries, y después este lo llama, ¿no? Recién internamente. Este no puede directamente acceder. En cambio, al ser un hijo público, sí puede acceder directamente a queries.extended, ¿no? A este no puede. Bien, continuamos. Vamos a ver ahorita lo que son los objetos. Un objeto es la abstracción de una clase, ¿no? De un tipo de datos que queremos nosotros reutilizar en diferentes programas. Entonces vamos a ver los objetos en ADA. La programación mediante objeto. Un objeto es un elemento constante o variable de un tipo de datos abstracto. Para realizar programas a partir de objetos es interesante disponer de tipos extensibles con herencia, constructores de objetos con iniciación automática, destructores con terminación automática, selección de operaciones durante la ejecución, ¿no? O despachamiento dinámico. Tipo de datos extensible. En ADA, un tipo derivado hereda las operaciones primitivas del progenitor. Se puede añadir o modificar las operaciones del tipo. Si el tipo es un registro extensible o un talle record, se puede añadir también componentes, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener un tipo de datos extensible. ¿Qué significa extensible? Que ya nosotros definimos un tipo de datos y después definimos otro que se basa en el tipo de dato anterior, y después definimos otro que se basa en los dos anteriores, ¿no? Entonces son tipos de datos extensibles. Por ejemplo, nosotros podemos tener un tipo de dato persona que tiene
qué sé yo, cantidad de ojos, estatura, peso, etcétera. Y podemos tener un tipo de datos estudiantes que aparte va a tener notas, o podemos tener un tipo de datos mujer que no se va a tener cosas de mujer. Entonces, entre ellos se pueden heredar, ¿no? Uno de heredar el otro, no es necesario definir las características que ya se han definido en la clase padre, ¿no? Si el tipo es un registro extensible, un taller record, se pueden añadir también componentes. Una clase es la unión de todos los tipos que derivan de un antepasado en común, la raíz de todas las clases. Aquí tenemos un tipo de dato punto, que Steyer dice, ¿no? Es extensible. Este punto es un registro de dos variables que va a tener x y y, que son de tipo punto flotante. Y ahí se acaba el registro y tenemos el procedimiento plot o dibujar. Tenemos un tipo de dato 3D point o punto 3D. Fíjense que es new point, significa que utiliza lo que ya tiene points que ya tiene x y y. Y tenemos with record z float, es decir que un punto en 3D no solamente tiene las coordenadas x y y del platón cartesiano, aparte tiene la profundidad, es decir, el eje z, ¿no? Y tenemos también su procedimiento que se llama plot o dibujar, pero que aquí en vez de recibir un punto normal va a recibir un punto en 3D. Bien, continuamos. Tenemos aquí la clase y selección dinámica, la clase es un conjunto de tipo de datos extensible. Entonces, para cada tipo extensible T, tiene asociado otro tipo T-class que comprende los valores de T y sus descendientes, ¿no? Esas son todas las clases. Una clase es un conjunto de objetos, ¿no? Entonces, tiene ese conjunto de elementos forman la clase. Las operaciones sobre objetos de este tipo se seleccionan durante la ejecución. Aquí tenemos, por ejemplo, un procedimiento que se llama General Plots, que recibe un point class, ¿no? Una clase de puntos. Puede tener otras operaciones y después va a llamar al procedimiento plot de la clase P. En el sistema de tiempo real hace más fácil el análisis en tiempo de respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se le pasa un montón de datos en vez de solamente pasarle uno, y ahí él se llama al procedimiento plot que tiene el objeto P, ¿no? Entonces lo va a ejecutar el conjunto. Aquí tenemos un diagrama de clases, una herencia simple, ¿no? Tenemos la clase punto, viene a ser la clase genérica, y tenemos punto 3D. Sin embargo, la clase punto puede también tener coordenadas, ¿no? Coordenadas latitud y longitud. Tiene X y Y, no un punto en el mapa.
de la Tierra. Ahora, este de acá deriva también de los puntos de ruta. Es decir, en base a la coordenada, se va a hacer punto de ruta que puede ser un conjunto de coordenadas, ¿no? Todo el camino, toda la traza o camino que yo tengo que seguir para ir desde un origen hasta un destino. Aquí tenemos los elementos. Se podría decir el cuerpo. X, Y es el punto, tiene el procedimiento plots. 3 point aparte, hereda X, Y implementa Z e implementa el procedimiento plot. Fíjense que lo reescriben, ¿no? Este dibuja un punto en 2D y este dibuja un punto en 3D. Aparte de coordenadas, tiene actualización, porque las coordenadas es para actualizarse, no para moverse. Y waypoint tiene distancia, aparte de las coordenadas, ¿no? Para ver cuál es la traza de coordenadas que se sigue para llegar de un origen a un destino, ¿no? Entonces tenemos como el mismo tipo se va heredando y ese tipo heredado puede volver a heredarse, ¿no? Bien, continuamos. Tenemos también tipo de datos controlados. En ABA son derivados de algún tipo predefinido. Por ejemplo, tenemos un tipo predefinido ADA Finalization Controllers, un tipo predefinido, un tipo que ya existe. En ADA se puede definir sus programas que se ejecutan automáticamente al crear un objeto. Este se llama la parte de inicialización. Al destruir un objeto se llama la parte de finalización. Nosotros tenemos constructores y destructores que llamamos en programación. Y al asignar un valor de un objeto que se llama adjust, ¿no? O ajuste. Bien, todo esto, la compilación separada, los tipos de datos abstractos, los objetos, el ocultamiento de información, ¿nos sirve para qué? Para hacer reutilización de los programas, de esos elementos que hemos definido. Bien, tenemos acá reutilización del software. La reutilización de componentes mejora la productividad y la calidad del software, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenés que programar código. Por ejemplo, estás utilizando el punto en 2D y en vez de programar un punto, otro punto que se llame 2D, otro punto bidimensional que hace lo mismo, solo tenés uno y reutilizas el código que ya existe. Ahora, una ventaja es no tener que escribir y la otra ventaja es si vas a modificar, solo modificar en un lugar y no en todos lugares. ¿Qué es lo malo de modificar en diferentes lugares? Aparte de perder tiempo, tenemos el problema de no hacer las mismas modificaciones en todos los lugares y puede que no haya consistencia de los datos, ¿no? Es decir, en un lugar esté una cosa definida y en la otra no se haya actualizado y está con la versión anterior. El tipado fuerte es un inconveniente que se tiene, por ejemplo, para repetir el paquete Quebec para distintos tipos de elementos. Una solución es construir plantillas o componentes genéricos a partir de los cuales se puede producir ejemplares concretos, ¿no? Es decir, se hace una plantilla que no se define, por ejemplo, el tipo element, se le pone un tipo abstracto y de ahí ya se hacen implementaciones o ejemplares concretos para cada tipo. Por ejemplo, queremos una cola de puros enteros, o queremos una cola de cadenas, o queremos una cola de objetos, ¿no? En nada, los paquetes y sus programas pueden ser genéricos. Aquí tenemos una cola genérica.
Ahora el tipo de elemento es privado y el paquete generic cola es un tipo abstracto. Entonces el tipo cola es privado, es abstracto y las operaciones primitivas tienen tienen sus elementos de la cola. Si es que se crea la cola, si es que es vacía, va a retornar un booleano. Si es verdadero o falso, si es que puede insertar un elemento o si puede eliminar también un elemento dentro de la cola. Aquí tenemos las declaraciones. La declaración de la cola, fíjense que acá tenemos una cola de entero, se le pone entre corchete el tipo de datos, y acá tenemos una cola de proceso, ¿no? Entonces puede usar una cola de enteros y una cola de proceso, ¿no? Y acá se le da los valores listos y se va creando que nosotros queremos la cola de valores, que es un tipo de cola de enteros. Y acá tenemos también para crear la cola de los elementos que están listos, y eso es una cola de proceso, ¿no? Entonces acá nosotros le decimos que el tipo de dato cola, aquí, que es genérico, fíjense, generic dice acá, ese tipo de dato genérico va a ser ya sea entero o ya sea de proceso, ¿no? Entonces ahí ese va a ser su tipo de elemento, ¿no? Acá su tipo de elemento es privado, es decir, no está definido, no es un record como antes que decía que tenía tales y tales atributos, ¿no? Bien, tenemos también parámetros genéricos, estos se utilizan en C también. Utiliza un modelo de contrato para los parámetros genéricos. Tenemos tipos discretos, enteros y reales. Tenemos el tipo T, está definido de esta forma genérica. Tipo T es un rango, de acá significa infinito, ¿no? Del infinito hasta el más infinito. Esto acá en ADA. También si es que son rangos, si es que son dígitos, si es un delta. Puede ser también para formaciones, para derivados extensibles, privados o privados limitados. Tenemos objetos, subprogramas y paquetes que son utilizados para lo que son utilizan los parámetros genéricos. Aquí tenemos el uso, por ejemplo, entero y proceso, que tiene su cola de entero, su cola de proceso, utiliza la cola de genérica, ¿no? Elementos genéricos, un tipo de datos genérico. Bien, y algo de programación en C. ¿Cómo se hace la programación de grandes sistemas en C? Se hace utilizando, se puede construir los módulos con archivos .h y .c. Punto H viene de header, ahí está las declaraciones o la cabecera. Y .c es el cuerpo, en inglés sería body, ¿no? Ahí está la implementación, el código en sí, de la lógica, que es lo que hace. No hay relación formal entre ellos, a diferencia de ADA, que sí tiene que haber una relación formal. ¿Qué significa una relación formal? A cada punto H le debe corresponder un punto C. No siempre pasa eso. En C++ puedes hacer directamente el punto C. Aparte, en ADA, eh, todos los, todos los métodos que están definidos en el punto H tienen que ser implementados en el punto C. Y los métodos implementados al punto C tienen que estar definidos en el punto H. En cambio, en C puedes tener algunos métodos que estén definidos en el punto C que no estén definidos en el punto H. Por lo tanto, dice que no hay relación formal entre ellos. Claro que uno, si es un buen programador, no va a ser como una relación formal, ¿no? No hay tipado fuerte, lo cual es bueno para algunos casos, pero puede dar lugar a errores. Los detalles de los tipos de datos abstractos se ocultan mediante los punteros. Tampoco se pueden crear módulos genéricos, ¿no? Que después se cambie de tipo de datos, sino que se tiene que definir directamente para cada tipo de dato un módulo. Aquí tenemos una cola, aquí tenemos la especificación .h, aquí está definiendo un elemento que se llama int, ahora se va a llamar elements, ya, acá está typedef, dicen, ¿no? O sea, los enteros de toda la vida ahora se van a llamar int elements. Tenemos una estructura qbt, se llama, o sea, cola t, y definimos la estructura como un puntero con este
con este asterisco se genera un puntero a este tipo de datos. PBT se puede crear, se puede ver si es que está vacía, si es que está... se puede también insertar un elemento y se puede eliminar un elemento. Y ese elemento va a ser también un puntero, o sea, significa que se va a modificar este elemento, porque obviamente va a ser eliminado, ¿no? Entonces aquí tenemos el punto C, cuerpo, que incluye juegue.h, este de aquí. Y acá tenemos los nodos, son elementos y se llaman contenidos, ¿no? De tipo elemento, que no es otra cosa que enteros. Y la estructura que se utiliza es el nodo de la cola, fíjense, next, ¿no? Es decir, que va a apuntar a un elemento de que va a estar formado los elementos de la cola, ¿no? Un elemento va a tener dos partes, va a tener el dato, un elemento E, va a tener los datos y va a tener un puntero. ¿Y dónde dónde va a apuntar ese? Va a apuntar a otro elemento E. Entonces el elemento E sub 1 va a haber un elemento E sub 2 donde va a tener su propio dato y va a tener otro puntero, ¿no? Ya lo voy a poner con el símbolo a otro elemento E, vale decir que este va acá y este va a apuntar a otro elemento y así se va formando la cola. Este es el elemento 3 que también tiene su dato y tiene su puntero a un elemento. Digamos, pues acá, aquí ya acabó, entonces este va a apuntar a nulo, ¿no? A tierra. Entonces ahí acaba la cola, es una cola de 3 elementos. Entonces por eso se pone acá. Fíjense como si él mismo se llamara con un puntero, ¿no? Él mismo se llama con un puntero. Aquí estoy definiendo Juegue Notes. Notes que acá está simplemente especificado, declarado, perdón, y aquí está especificado. Tenemos QBT, que también tiene dos partes, que tiene un puntero al frente y otro atrás. Y acá tenemos create, que es lo que hace, ¿no? Lo crea en nulo. Y acá también tenemos un puntero vacío, ¿no? Y eso es el elemento de crear, ¿no? Y acá lo que tenemos es el procedimiento principal, que lo que hace, se define un puntero de valor de cola, elementos X y Y, crea un value element, y luego le inserta X y después elimina Y, ¿no? Pero se le pasa así porque cuando hemos visto que el eliminar es un parámetro que se va a modificar, ¿no? Por esto, si está aquí el asterisco, cuando se llama, tiene que estar el ampersand, ¿no? De la cola. Bien, entonces, ¿qué se ha visto? El mecanismo básico de composición y extracción del módulo. Los módulos permiten trabajar con ocultamiento de información, tipo de datos abstractos, compilación separada. Otras técnicas asociadas a la programación basada en objetos son extensión y herencia, iniciación, terminación y ajustes automáticos, selección dinámica de operaciones y los componentes genéricos o planillas que facilitan la reutilización. Y ahorita simplemente estamos viendo teoría, ¿no? Para ya pasar después a programación. Bien, eso sería la clase de hoy día. No sé si tiene alguna consulta. Un par de minutos. Ninguna Mira, quería hacer una consulta yo. Esta es la segunda clase que yo acabo de inscribirme en la materia y en mi primera clase. Ya, esta en realidad es la tercera clase. Ha habido una clase de presentación. Ha habido una clase anterior de avance. Y está bien hacer. Espérenme a ver. Mm, La grabación de las clases, ¿a qué plataforma lo está subiendo, dije, para poder verlo? Claro, en la virtual bajarm.edu está. En realidad esta es la cuarta clase, ya por si acaso.
Y Había una- la grabación es donde lo está subiendo para poder ver las otras clases, por favor, hijo. Está en la plataforma virtual de la URM, ahí están. Usted entra a esa plataforma virtual, a la materia, y ahí va a haber una sección que se llama video, y ahí está, Bueno, gracias. ¿ya? Ahí también están las indicaciones que tienen que seguir, que hay dos chicos que parece que es su primera clase hoy día y no las han seguido, ¿no? Tanto para ingresar como para otras cosas que ya después cuando vean ustedes la primera clase y cuando lean se van a dar cuenta. ¿Ya tienen otra pregunta? Ya entonces les encomiendo que lean, que entren a su plataforma virtual, vean ahí la presentación de la materia y sobre todo vean la primera clase para que se den cuenta qué cosas tienen que hacer en esta materia, ¿ya? Bien, Bueno, hijo, muchas gracias. ya, voy a dejar de grabar y ahí le voy a hacer unas preguntas.